Bueno, del otro lado de la línea vamos a hablar de política con un diputado nacional que además es vicepresidente del bloque de la UCR y él es Miguel Ángel Base. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, ¿qué tal, Marcelo? Bien, bien. Bueno, me alegro que esté pasando el sábado, que parece que pinta bien aquí en la ciudad de Buenos Aires, con un poquito de sol y no tanto viento. ¿Va a concurrir a los actos de hoy a la tarde en la plaza? No, yo en realidad vivo en La Plata, estoy en la Sí, ciudad de La Plata en este momento. Y no, la verdad que no, porque tengo otra actividad en el interior de la provincia. sí, sí. Cuando estaba tratando de pensar esta entrevista con usted, quería que me diese una mirada, una apreciación de algo que yo estaba hablando acá hace algunos minutos, que es la sesión que estuvo entre semana en la Cámara Baja, en donde se trató este desdoblamiento o estas tres leyes que iban a impulsar desarmar ese mega DNU, como lo llamó la prensa en su momento, al decreto de necesidad y urgencia del presidente Macri. ¿Qué se vivió entre semana en la Cámara Baja? ¿Cuál fue la actitud? ¿Por qué ustedes, después de esas tres leyes que iban a desmontar ese mega DNU, decidieron pararse y no dar quórum para anular ese mega DNU? ¿Qué sucedió ahí? A ver, primero durante la semana se trabajó mucho en las leyes. La verdad es que yo estoy convencido de que estas leyes promueven cambios que son realmente necesarios en el país. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos que desburocratizar mucho el Estado y tenemos que simplificar un montón de trámites y de cuestiones que tienen que superar sobre todo la pequeña y mediana empresa cada vez que quiere hacer algo. La Argentina, desde este punto de vista, es un país complicadísimo. Y eso además lo sabe cualquiera que tenga una pequeña y mediana empresa, cualquiera que tenga una empresita con 2 o 3 empleados sabe perfectamente que tiene problemas terribles de trámites con las habilitaciones municipales, en la FIP, con los gobiernos provinciales, Sí. para exportar, para venderle al Estado. Acá son todos registros, cuestiones, trámites. Es increíble la cantidad de tiempo que pierde, por ejemplo, una persona que tiene una pequeña y mediana empresa en hacer todo este tipo de cuestiones y la cantidad de información que necesita. Esto no ocurre en casi ningún país del mundo y mucho menos en los países desarrollados del mundo. Uno va a cualquier país donde están desarrollados económicamente y ve que son todas cuestiones mucho más simples y menos burocráticas. Pero Miguel, ¿por qué Así, cree usted que se paró lo que fueron los diputados de UCR, del Frente Cambiemos, del PRO, de la coalición ARI, conjuntamente con el bloque justicialista y no dieron quórum cuando iban a derogar ese mega DNU? porque la verdad es que no tenemos por qué derogar el mega DNU hasta tanto no sea reemplazado por las leyes. Lo Pero si que, a las tres ver, leyes anteriores lo que hacían era desmontarlo. claro, pero tienen media sanción. Nosotros lo que hicimos fue aprobarlo en la Cámara de Diputados. Sí, sí. Pero el Decirle acuerdo bien, con la oposición, Miguel, no era que se iba primero a desmontar y después ese mega DNU se iba a votar al final. Ese no era lo que había pactado el Frente Cambiemos con el Frente Renovador, que el Frente Renovador con Graciela Camaño, que es la jefa del bloque, había dicho, bueno, está bien, no hay problema, lo hacemos al revés. En vez de primero derogar el mega DNU, trabajamos esas tres leyes. no, tanto es así que nosotros tenemos, a ver, el mega DNU fue analizado en la comisión bicameral correspondiente. Hmm. Esa comisión bicameral hizo 2 despachos, un despacho ratificándolo Hmm. y un despacho rechazándolo. Nosotros, Cambiemos, apoyar el despacho ratificándolo. Es decir, nosotros no nos comprometimos a eliminar el mega DNU en esa sesión. Lo que sí es cierto es que estaba en tratamiento porque estaba en el orden del día de la sesión. Claro. Y bueno, por eso es cierto, pero nosotros no hubiéramos votado a favor de la derogación del DNU. ¿Por qué no hubiéramos votado a favor? Porque en realidad nosotros estamos convencidos que estos cambios hay que hacerlos que son buenos para el país. Entonces, decíamos, si no se puede hacer por DNU, está bien, había un reclamo de la oposición, razonable, si se quiere atendible, correcto para algunos, bueno, entonces dijimos, reemplacémoslo por las 3 leyes. Ahora, nosotros no podemos eliminar el DNU antes de que las 3 leyes sean sancionadas, y para que sean Tienen sancionadas, que ir al Senado.
Claro, no alcanza solo con que la hayamos aprobado un diputado. Y en esas 3 leyes, Miguel, ¿se desmonta esta cuestión de la eliminación de la embargabilidad de las cuentas sueldo y lo que tiene que ver con lo que atañe al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para que no actúe financieramente? ¿Eso está Sí, en esas sí, 3 leyes sí, nuevas? sí, se sacó. En realidad en las 3 leyes estaba, en los 3 proyectos originales estaba contemplado, Mm. pero la oposición planteó sus reparos importantes respecto a estos temas. Bueno, nosotros accedimos a sacarlo. Yo creo que no era que no era exactamente como lo planteaba la oposición y que no hubiera sido tan malo que se aprobara. Es más, creo que hubiera sido bueno que se aprobara, porque en realidad el tema de los sueldos no es que se autorice a embargarle el sueldo a nadie. Se autoriza a embargar a partir de los 3 sueldos mínimos lo que haya en la cuenta por encima de eso. Es decir, pero ese era el proyecto. En definitiva, eso se eliminó, así que sigue siendo tal cual es hasta ahora, digamos, la inembargabilidad de las cuentas sueldo. Y lo mismo ocurre con el Fondo De de Garantía de sustentabilidad. Sustentabilidad, claro. Sí, se eliminó eso a pedido de la oposición y bueno, nosotros aceptamos y avanzamos sin esas cuestiones, ¿no? La semana pasada estuvo dialogando con nosotros Ricardo Alfonsín y en medio de la entrevista, en donde hablábamos un poco de la administración de Mauricio Macri y de las políticas que estaba llevando adelante, Ricardo, y en realidad por eso le hago esta consulta, ¿usted cree que si, desde mi punto de vista, yo considero que la administración Cambiemos, y era un poco lo que dialogábamos con Ricardo Alfonsín el sábado pasado, está como dejando de lado ciertas políticas que tienen que ver con lo que sería llevar un frente adelante y Ricardo Alfonsín lo que decía es, bueno, pero nunca cuando nosotros nos juntamos después de la convención de Gualeguaychú se fijó un programa o un diseño programático de política, sino que fue una unión en principio electoral. Entonces lo que yo quería consultarle es, ¿usted cree que si Mauricio Macri sigue dejando de lado a la UCR con ciertas políticas que está llevando adelante, va a partir la UCR internamente? No, a ver, sería un error gravísimo de la OCR, sería un error gravísimo. Yo primero y principal quiero decir esto. Los partidos políticos no podemos vivir preocupados por la suerte del partido político y de los dirigentes políticos. Los partidos políticos tenemos que estar preocupados por otras cosas. A ver, no puede ser que se empiece diciendo, bueno, el radicalismo no se lo escucha. En realidad, en todo caso, lo que hay que decir es, no tenemos la calidad, no recuperamos la calidad de la educación que esperábamos recuperar. No hemos superado el tema de la inflación. No resolvimos el tema de la pobreza. Estas son las cuestiones que hay que empezar a plantear. Esto de empezar planteando primero lo que le pasa al Partido Radical, la verdad es que lo que demuestra es que lamentablemente en la Argentina hay mucha actividad política para adentro de los partidos políticos. Y la política se justifica en la medida que sirva para resolver los problemas de la gente. Por eso yo, con todo respeto y con todo cariño, le digo a muchos radicales, muchachos, en lugar de preocuparnos tanto por ver cuáles son los puestos que tiene el radicalismo, preocupémonos por ver si el gobierno hace las cosas de manera tal de que se resuelvan los problemas de la gente, porque en realidad estamos para eso acá. No estamos para redistribuirnos cargos entre los radicales, los del PRO. No, Ricardo Alfonsín no decía eso. Él hablaba de que en su momento no hubo un acuerdo de políticas, que fue más que nada ciertas cuestiones electoralistas, pero desde mi punto de vista, y acá es mi opinión, yo lo que creo es que me parece que Mauricio Macri no está gobernando bajo una lógica de frente, como se dice que es el Frente Cambiemos. Si uno revisa los cargos, hay mayor cantidad en el Ministerio de ministros que tienen que ver con el PRO y no con la UCR. Entonces ahí va el análisis. Bueno, pero ahí está. Pero es por políticas, ¿no? ¿Cuál es el problema que haya más gente del PRO que de la UCR? ¿Cuál sería el problema que hubiera más gente que no pertenezca ni al PRO ni a la UCR en el gobierno? Ninguno. El problema es que... Bueno, tampoco van a poner kirchneristas, ¿no? No, bueno, hay kirchneristas, hay muchísimos kirchneristas en el gobierno. ¿Dónde? En todos los organismos nacionales que están distribuidos en las provincias, en ANSES, en PAMI, en muchísimos organismos de esos quedaron la gente que venía trabajando. Y yo me cansé de escuchar radicales, gente del PRO, de la coalición cívica, diciendo cómo dejamos a estos tipos que venían de antes. Y la verdad es que esos tipos que venían de antes quedaron porque venían haciendo más o menos bien las cosas, porque también es cierto que había gente que venía del otro gobierno que venía haciendo más o menos bien las cosas, entonces no había por qué cambiarlo. Pero lo que digo es cierto, a ver,
Es cierto esto de que dice Ricardo, que no se hizo un acuerdo programático y que no se elaboró una plataforma y un programa de gobierno, es absolutamente cierto. Segundo, que Macri gobierna como muchas veces, como gobiernan todos los poderes ejecutivos en la Argentina, como gobiernan todos los poderes ejecutivos de la Argentina. Todos los gobiernos han hecho una concentración del poder importante en el presidente y en el ejecutivo, sin atender demasiado a los otros poderes. Pero bueno, pero eso es un dato de la realidad que es innegable. Ahora, la verdad es que nosotros tenemos que estar preocupados por cómo se dan los debates y, por ejemplo, nosotros en el Congreso, de hecho, damos los debates. A veces a partir de las propuestas de la oposición, a veces nosotros mismos compartimos esas propuestas de la oposición, como este tema, por ejemplo, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en principio la gente en el Ejecutivo tenía otra mirada, y muchos de nosotros dijimos, es cierto lo que plantea el Ejecutivo, pero también es cierto que la advertencia que se hace desde la oposición es razonable y es un riesgo que se corre si hacemos esta reforma, así que no aprobemos este tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y la última, no, cierre Miguel, que estaba cerrando. No, así que yo lo que digo sinceramente es que los radicales tenemos que dejar de preocuparnos tanto. A ver, vivimos con este discurso, no nos escuchan. ¿Por qué no planteamos los temas concretos en los que nos tienen que escuchar? ¿Por qué no decimos, a ver, qué hay que hacer con la educación? ¿Por qué no decimos, miren, con la educación hay que hacer tal cosa? Y digo, hagamos planteos más concretos. Esto de decir no nos escuchan, no tenemos presencia permanente, la verdad me suena mucho a queja de comité. Y la verdad que yo creo que de tanta queja de adentro de los partidos políticos, la política no le ha dado a la sociedad la respuesta que la sociedad merece, y por eso la sociedad argentina descree tanto en la política, ¿no? Y ya que estamos hablando de quejas, Miguel, y como última pregunta, ¿usted cree que Elisa Carrió le está sirviendo menos que un diputado del bloque justicialista? No, como Elisa Carrió sirve mucho. No, porque yo digo, los diputados del bloque justicialista no se quejan tanto como Carrió de la administración Cambiemos, y al momento de votar las leyes trascendentales votan con el Frente Cambiemos. Pero bueno, los del bloque, sí, los del bloque de Argentina Federal. Así es, cocinar, sí, el bloque justicialista. Es Argentina Federal institucionalmente, pero bueno, es el bloque de los gobernadores del PJ. No, digo esto porque el otro día el propio... Sí, en los medios se dice bloque justicialista, bloque Argentina Federal, creo que es el nombre verdadero del bloque, pero en definitiva la pregunta es... No, digo esto porque el otro día el propio Rossi nos reclamó que nosotros llamábamos justicialistas y que justicialistas eran ellos. Pero bueno, no importa. Lo que digo es... a ver, primero, Elisa Carrió sirve muchísimo, pero a mí la crítica que hace Elisa Carrió me encanta, porque Elisa Carrió no anda diciendo a la coalición cívica no la escuchan. Elisa Carrió anda diciendo esto no se tiene que hacer y aquello otro tampoco. Y se le planta al gobierno y me parece excelente lo que hace Carrió. Me parece muy bueno lo que hace Carrió. Así que... Bueno, ahora Miguel, lo que sí... Sí, dígame. No, y el bloque de Argentina Federal en realidad tiene una actitud muy constructiva, sobre todo a partir de las cosas que plantean los gobernadores, porque claro, ellos también asumen la necesidad de garantizar en la Argentina una gobernabilidad importante, ¿no? Sí, bueno, de hecho son los diputados que han sacado durante el año 2016 leyes, han avanzado gracias a sus votos, y bueno, y hoy en día están trabajando en la mayoría de las políticas que quiere llevar adelante desde la Cámara Baja y la administración de Mauricio Macri. Ellos están ayudando con su voto. Por eso era la pregunta, porque ellos tienen una política tal vez no tan para afuera en cuanto a declaraciones, y bueno, y Elisa Carrió sabemos que lo contrario, por eso era la pregunta. Miguel, yo lo que quería era agradecerle por estos minutos, era la primera vez que dialogábamos, y la verdad que ha sido un placer, y bueno, que tenga buen fin de semana, y volveremos a hablar durante el año. Igualmente, con muchísimo gusto. Un abrazo grande. Gracias, muchísimas gracias. Chao. Quien está hablando con nosotros era el diputado nacional y vicepresidente del bloque de la UCR en la Cámara Baja de Diputados, y es el señor Miguel Ángel Basé.